Bueno, seguimos acá en Economía 4D, en el living de intercambio, mientras estábamos en el corte. Voy a seguir hablando de economía. Lo tengo acá Alejandro Roba, ya lo presenté. ¿Cómo andás, Ale? ¿Qué tal? Escuchaste en la introducción todo lo que contaba que pasó en esta última semana, pero puntualmente te pregunto, ajuste fiscal y ajuste monetario. ¿Qué esperamos para la economía? Para el que nos mira al otro lado, la actividad, el laburo, la producción. Mira, así como vos contabas todo junto, no era mirar una película de terror, era estar mirando 3 películas, o sea, El Resplandor, La Llamada y después esas películas norteamericanas donde hay una familia que se esconde con de una persona que viene con una hoz en una granja. Mirá, la situación es realmente insostenible en términos, primero, no se va a cumplir nada de lo que están diciendo, el presupuesto ya dejó de existir como tal, es una pieza histórica, porque han cambiado todo. Inicia pro voto. No, por eso. Claro. Y en términos de lo que vos contabas, bueno, los mercados festejan, pero la gente pasa mal. Bueno, la verdad que es uno a costa del otro, o sea, que festejen los mercados es justamente porque pasamos de un modelo de recesivo a de hiperrecesión. Un modelo donde faltaban los dólares, ahora van a faltar los pesos, porque imagínate lo que van a hacer las pymes tratando de pedir un crédito, por ejemplo, para capital de trabajo o un descubierto. Si hoy están en el 50-60, si no se va a emitir más. Y acá me parece complicado y aleccionador al mismo tiempo 3 temas del neoliberalismo que han quedado, digamos, se siguen defendiendo porque es políticamente correcto, porque es, digamos, la situación de que el poder lo necesita es, primero, el tema de, vos lo decías hace un ratito, que había que devaluar para aumentar las exportaciones. Falso. Luego, que hay que bajar los salarios para aumentar el empleo. Falso. Luego, que hay que dejar de emitir para bajar la inflación. Falso, porque se dejó de emitir y la inflación... Es más, el gobierno reconoce que emitiendo 0, esto que es la base monetaria, no va a crecer, igualmente la inflación va a ser del 23% o del 30%. Quiere decir que los factores inflacionarios tienen que ver con el tipo de cambio y los costos. Ahora, déjame darte un dato concreto, porque lo que vos te estás diciendo repercute en forma, digamos, sistemática en las ciudades, en la gente. Hablábamos recién, Mirta, de los jubilados. Mirá lo que pasa en Luján. En Luján, la situación de la industria textil es, es un sector donde se tenían aproximadamente 5.000, 5.500 puestos de trabajo. Ya han despedido 1.100. El dato último, de aparte de los despidos, se han cerrado 80 negocios en el centro de Luján, más lo que hay en los barrios. Lo último es que el parque industrial de Villa Flandria acaba de bajar el contrato con la empresa de seguridad y ahora los obreros textiles, que no tienen nada que hacer más que limpiar la máquina, están haciendo las veces de guardia de seguridad. O sea, la crisis que todavía no empezó, porque esto, digamos, de lo que está pasando respecto a la recesión todavía no empezó. Y el dato más angustiante es que es muy difícil, por ejemplo, bajar la inflación. Me acuerdo de Carlos cada trimestre dando, digamos, los datos de caída de desempleo, pero por el otro lado angustiado porque no podía bajar la informalidad, que quedó en un 30%. Eso es muy difícil. Y este gobierno de un día para otro te hace un descalabro tal de esto que venían a decir, sinceramos los precios, descalibraron todos los precios de la economía, estropearon todos los objetivos, porque digo, el dólar, la política fiscal, son instrumentos. Acá el problema son los objetivos que se han perdido, el empleo y la distribución del ingreso. Ahora, recuperar todo eso va a llevar años. Y el tema, para que el que agarre la brasa caliente del gobierno el 10 de diciembre del año que viene, es que el gobierno actual, en connivencia con el Fondo Monetario Internacional, lo que ha hecho es intentar descartar el default, porque digo, todavía no se sabe, pateándolo para adelante. O sea que el gobierno que asuma el 10 de diciembre va a tener los mercados cerrados, gracias a este gobierno y la super endeudamiento que hizo, y solamente 5.800 millones de dólares de desembolso del Fondo Monetario, que puede ser en el primer trimestre. En abril
el próximo gobierno no tiene forma de financiar la cuenta corriente del balance de pago. Sí, porque es muy llamativo la forma, ¿no? Digo, yo lo marcaba por eso, digo, porque vos decís, adelantame la plata de 2020, 2021, 2018, 2019. ¿Y después qué? ¿Y después del 2019 qué? No, la plata ya no está, digo. Entonces, por eso yo decía también para los mercados financieros, un inversor que tiene un bono argentino que vence el año que viene, bueno, los dólares están, lo voy a cobrar. Ahora, si vos tenés uno que vence un poco más adelante, ¿qué pasa? ¿De dónde van a sacar los dólares? Si hoy seguimos con déficit comercial, no hay ninguna política productiva que vaya a generar crecimiento, ahí está el problema, ¿no? No hay ninguna política productiva y los dólares no van a alcanzar porque los únicos dólares legítimos son las de las exportaciones. Y ya tenemos las experiencias que con la devaluación del año 2016, más lo que pasó este año, las exportaciones no reaccionan al tipo de cambio. Entonces, digo, basta de ese verso, porque lo único que hace la devaluación es justamente pulverizar los salarios y hacer que la economía se estanque. Con el nuevo plan con el Fondo Monetario Internacional, lo que hoy vivimos de desempleo va a parecer un paraíso a lo que va a pasar de acá a 3, 4 meses. Digo, realmente están jugando con fuego, están caminando en un andarivel entre el humor de los mercados y la resistencia de los ajustados. Y acá me parece que el gobierno está jugando un juego que ya vivimos con la posibilidad de que el conflicto social no solamente se incremente, sino que no tenga resolución. Y todos estamos esperando que el gobierno cambie la política fiscal y monetaria, porque si no sabemos dónde va a terminar y no queremos que se repitan experiencias del pasado, donde los únicos damnificados son aquellos que hoy son los que pierden en este modelo, que son los trabajadores, las pymes, los jubilados y todos aquellos que no han conseguido trabajo ni lo van a conseguir. Y acá tenemos todos los sectores representados que acabas de decir, los jubilados, las pymes, los trabajadores. Pero a ver, me dejás dos temas picando para pasar a este lado y después ya seguimos interactuando entre todos. Porque hablaste de las pymes, contaste lo que estaba pasando en Luján específicamente y después decías algo que para mí es clave, después lo voy a hablar con Rubier, la resistencia de los ajustados, decías, ¿no? Y ahí hay un tema que se mezcla también con la política. Pero primero, Leo Wilansky, las pymes en este escenario que venimos describiendo, bueno, es el principal damnificado, además de ser el principal generador de empleo en Argentina. Nos contaba Roba experiencias de Luján. ¿Vos cómo estás viendo desde la asociación de ustedes lo que está pasando con el sector? Sí, el sector perdió 10.700 empresas nacionales pymes respecto del 2015, que se destruyeron. Desde que arrancó el gobierno hasta ahora, Sí, 10.700 empresas nacionales. 10.700 pymes cerraron. Y atrás de eso, atrás de las empresas se fueron 89.000 puestos de trabajo industriales. Vos recién mencionabas, Ale, el tema de los textiles. El sector textil perdió 13.000 puestos de trabajo. Los metalúrgicos de la UOM, 23.000. Entonces lo que estamos viendo es un claro proceso de desindustrialización, de cierre permanente. Nosotros encuestamos 300 empresas cada trimestre. Las pymes están en un 54% de la capacidad industrial utilizada, que es 10% menos que los grandes conglomerados, que es lo que mide el INDEC. Claro, porque el INDEC habla de 60%. No mide a la pequeña y a la mediana empresa. Acá estoy viendo también la encuesta de indicador laboral del Ministerio de Trabajo, donde dice por rango de empresas de 10 a 49 trabajadores cómo van perdiendo los puestos de trabajo, menos 1,2%, de 50 a 200, menos 0,4%. O sea, todos los segmentos, sea micro, pequeña, mediana, incluso grande, están perdiendo trabajadores y por lo tanto actividad económica y por lo tanto rentabilidad. La diferencia entre nosotros, que en general nucleamos pequeñas y medianas empresas, y las de mayor calibre, es que estamos viendo que hay superestructuras que directamente cierran y dejan de a 200 trabajadores en la calle. Entonces ponen todos esos recursos, están más abocados a la cuenta financiera. Hace 30 minutos estamos hablando del dólar, de la finanza. Ese segmento de empresarios está abocado a la cuenta financiera y se olvidó directamente, ya abandonó la línea productiva. Ya le dejó, al igual que hizo el gobierno con nosotros de soltarnos la mano a los que producimos, esos empresarios ya están abandonando la línea productiva, cerrando empresas, abandonando la estructura productiva, poniendo la plata a especular en lugar de a producir. Y ahí, ¿cómo ves, Leo, que desde el gobierno qué respuesta puede haber? Porque digo, el mercado interno debilitado es una realidad, la recesión y la menor demanda es una realidad que viene de acá en adelante, pero hay un factor clave. Ayer
anuncia Sandleris en el Banco Central, la base monetaria la vamos a mantener en cero nominalmente hasta el año que viene, lo cual quiere decir que con un 40% de inflación va a haber una caída en la cantidad de pesos que hay en la economía. El correlato de eso, lo decía Roba recién también, es una tasa de interés aún más alta de la que ya tenemos. La cadena de pago, la actividad de la pyme en el día a día, ¿se sostiene? Es imposible. Y desde el gobierno vos ves, no sé, el ministro Sica, ¿alguien los atiende para ver qué pasa con esto? Mira, el otro día fue un banco cooperativo, 69% la tasa de cambio de cheque pago diferido. Así que imagínate cómo está la cadena de pago. Están haciendo todos malabares, cobrando cheques de hace 3 meses cuando la tasa estaba a 28 y cambiándolos a 60, 70 o más en alguna cueva. La situación nuestra es de pérdida de rentabilidad absoluta, estamos en modo supervivencia. 3 de cada 4 pymes industriales tienen rentabilidad. Es un dato de la CAME, una entidad que a mí no me gusta citar, pero que mide entre 600 industrias. La situación es grave porque no hay diálogo, es falso lo del diálogo, no hay diálogo con el gobierno y las señales son contradictorias. Vos hablabas de que el dólar 40 iba a mejorar la competitividad del sector, sobre todo a los exportadores. En los últimos 60 días les aumentaron 2 veces los impuestos a las pymes industriales que exportan. Y en el presupuesto hay un pedido de poder aumentar hasta un techo, un 33%, los derechos de exportación el año que viene. O sea, quieren volver a aumentarlo. Entonces, ¿con qué previsibilidad un empresario mediano va a salir al mundo a enviar sus productos si sabe que en definitiva esa diferencia por competitividad que ganó hoy se la va a apropiar no sabemos qué ministro el año que viene? Entonces estuvo en la Protextil hace un par de días, que es el Congreso de los Textiles, decían: no es salir con una valijita y volver con los dólares, hay que invertir, hay que salir a desarrollar mercados porque el mundo no está en comprador. Sí, Entonces están viviendo un escenario de fantasía con señales contradictorias. Yo creo que han perdido la brújula política a tal punto que Elisa Carrió le da instrucciones al ministro de Trabajo y Producción de Antesica sobre lo que tiene que hacer o sobre lo que no tiene que hacer, o sea, a quién tiene que convocar o a quién tiene que dejar de convocar. La verdad que estamos viendo que va como bola sin manija de Antesica, al igual que su antecesor Francisco Cabrera, ¿no? Sí. A ver, la situación que te estamos describiendo desde todos los ángulos es dramática y yo acá en el programa en alguna oportunidad decía: cuando la crisis económica es tan profunda, la salida es política. Así que voy a usar disparador para arrancar con Ricardo Rubier, que nos cuente un poco algunos números y después que entre todo el living debatamos un poco qué es lo que viene en la política de cara al año que viene. Ricardo, todo este escenario que estamos describiendo, ¿afecta la imagen del gobierno? ¿Genera algún sector de oposición que capitalice? ¿Qué está pasando? La respuesta es casi de sentido común. Es imposible pensar que en este escenario económico, con impacto en lo social, no afecte el vínculo, la relación que tiene la sociedad con la economía y con el gobierno en particular. La relación de la sociedad con la economía es una relación que está en este momento cortada, que está con muchos obstáculos, y eso se traslada a quien tiene la responsabilidad, le toca la responsabilidad de conducir y administrar el país. Está focalizado en el presidente, sistema presidencialista el nuestro, entonces la figura principal es la del presidente, a lo cual se aboca desde diciembre del año pasado con la ley previsional. ¿Te acordás que lo hemos hablado acá mismo? Que en realidad la sociedad no lo vive como ley previsional, sino lo vive como que le sacan la plata a los jubilados. Así se enuncia, así se dice. Bueno, de ahí empezó la caída de la imagen presidencial, cayó la imagen de la gestión, más que la del presidente. Caen las expectativas económicas, o sea, todos los indicadores que nosotros medimos en cuanto al humor y al clima social, indudablemente es altamente negativo. Sin embargo, Ricardo, va el presidente anteayer en Estados Unidos y lanza su reelección públicamente. Sí, yo creo que ahí puede haber varios factores, algún factor propio en la relación con el Fondo Monetario y con Estados Unidos. Yo creo que el presidente es una de las cartas que tiene. Miremos la región, miremos la situación regional, miremos la preocupación de Estados Unidos por la incidencia en algunos nichos de la República Popular China, la aparición, o sea, el problema Venezuela. O sea, yo creo que
Estados Unidos está apostando al candidato, o el establishment en general, algún candidato que le dé cierta seguridad, que indudablemente el único que tiene en la Argentina es Macri. Por otro lado, creo que Macri de esa manera también está dando una señal a los factores de poder, diciéndole, tratando de bajarles la incertidumbre. Al decirle, miren, no hay incertidumbre electoral, teniendo en cuenta que el establishment lo que no quiere es que vuelva el populismo. Entonces, una manera de dar una señal de cierta seguridad es decir, yo voy a ser candidato. Lo que Macri no puede dar es ya hoy definir un resultado electoral favorable. ¿Y crees que para el año que viene, en términos electorales, vamos a una polarización de nuevo? ¿No hay espacio para...? Por lo menos arranca la pre-campaña, arranca con una polarización, donde no hay 3/3, donde el tercer tercio, el peronismo federal, no alcanza el tercio. O sea, tenemos 2/3 más definidos y una tercera fuerza. Todavía falta definir candidaturas, liderazgos. ¿Y el deterioro económico logra capitalizarlo la figura de la expresidenta, que es la figura fuerte de la oposición, o ahí juega el techo con el factor denuncias, cuadernos, fotocopias de cuadernos? Dos cosas. Una, la principal figura opositora para la mayoría de los argentinos es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin duda. Y lo que vos decís respecto del techo, es cierto, hay un techo, que se ha visto en las elecciones del 2017, en la provincia de Buenos Aires. Hay un techo, pero las circunstancias que hoy vive la Argentina no son iguales a las de octubre del 2017, son diferentes. Por lo tanto, eso nos obliga a nosotros como investigadores a estar observando más finamente, más detalladamente, si el techo se ablanda, si el techo continúa o no. Eso hay que ir viendo cómo juega el factor. Aparece como única figura opositora con gran diferencia respecto del resto, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, para hablar un poco de política con todos, pero aprovecho que tengo a ustedes dos, Carlos y Mirta, que son legisladores, que son, bueno, identificados claramente y pertenecientes a Unidad Ciudadana, en tu caso a Frente Renovador. Arranco, Carlos, con vos, el escenario político para el año que viene, ¿cómo lo ves? ¿Creés que la figura de la expresidenta va a tener un poder fuerte? Sí, es más o menos obvio que un lugar fuerte va a tener, digamos. Viene de ser presidenta y bueno, y su lugar en la historia, diría yo, ya está, pero me parece que además esto de que es la figura más visible de la oposición y la cantidad de votos que aglutina atrás de sí, me parece que fuerzan el hecho de que va a tener una presencia. ¿Cuál será esa presencia? ¿Qué grado de diálogo, de apertura tendrán todas las fuerzas, incluyendo Unidad Ciudadana, por supuesto, para trabajar en dirección a un frente? No solamente es una incógnita y tampoco un desafío, que es todo eso. Es una incógnita, es un desafío, pero además creo que es una enorme responsabilidad que tienen todos aquellos dirigentes o referentes, porque yo creo que desde abajo hay una presión muy fuerte para que aquellas diferencias, rencillas, pase de facturas o demás, se dejen de lado. En los 70, acá debo ser el más viejo, por ahí con Ricardo, en los 70 hablábamos de contradicciones principales y contradicciones secundarias. Yo creo que este es un tiempo donde la exigencia va a ser por dejar de lado las contradicciones secundarias y trabajar y focalizarnos en la contradicción principal, que es terminar con este estado de cosas o empezar a cambiar, porque tampoco será simple, pero empezar a cambiar la dirección en la que vamos. Acá sabemos a dónde vamos, lo sabíamos desde antes, lo supimos siempre, ahora está claro y visible. La cuestión es cómo trabajamos para poner el barco en otra dirección, e insisto, ese es un problema de todos y una responsabilidad de todos. Todo aquel dirigenta, digamos, incluir a las mujeres claramente hoy por hoy, tienen que saber que aquel que ponga reparos, obstáculos para una unidad, para la conformación de un frente, hablan de el nombre por ahí será el que sea,
van a ser juzgados críticamente, ¿no? Sí, claramente, porque sí es cierto que hay como una sensación y un pedido, ¿no?, que surge de lograr esta Y unidad. hay gestos también, ¿eh? Digamos que también Sí, está empiezan a habiendo verse, gestos, sí. digamos, dentro del movimiento obrero, una breve digresión, pero digamos lo que ha pasado el lunes con la movilización Sí. masiva y el paro, yo creo que debe haber sido el paro más fuerte en Sí, democracia, sí. sin lugar a duda que ha habido, fue posible en el marco de un proceso unitario, ¿no? Y donde no solamente pararon los trabajadores, sino que los pequeños empresarios y muchas otras Sí, actividades sumaron también Sí, se sumaron. a este rechazo. Bajaron persianas. Y en este escenario político, escuchábamos el análisis de Ricardo, que no hay mucho lugar para una tercera vía, por lo menos por ahora. Frente Renovador, ¿ustedes van a una unidad? ¿Van a jugar en esa lógica de avenida del medio? No sé lo que obviamente va a tomar como decisión nuestro conductor, que es Sergio Massa. Yo sigo insistiendo que necesitamos tener un cambio en nuestra ciudadanía respecto de la forma como se vota. Tenemos esa mala costumbre de votar las caras a las personas y no meternos en los proyectos y en las propuestas. Entonces pasa lo que está pasando. O sea, cuando Macri se presentó, hizo un montón de propuestas como compromiso, pero proyectos ninguno. Vemos que desde los distintos sectores, yo respeto a todos y tengo muy buen trato con mucha gente de Unidad Ciudadana, tenemos pensamientos diferentes o accionares diferentes, porque por ahí el pensamiento puede ser similar, si no accionares diferentes. A mí me gusta ser más tranquila, más dialoguista, pero realmente no podemos seguir manteniendo esto o Macri o Cristina o blanco y negro. Existen otras fuerzas, porque hoy no se puede hablar de peronismo puro, porque está todo mezclado. O sea, en Cambiemos tenés radicales, peronistas, socialistas. En Unidad Ciudadana también tenés de la misma manera y dentro del Frente Renovador también tenés todo mezclado. Entonces, aquellos que digan que hay un peronismo puro, un radicalismo puro, un liberalismo puro, es mentira. Entonces, creo que lo que tenemos que empezar a pensar es que existen otras opciones. No sé en qué va a terminar, obviamente que hay mucho diálogo. Me parece muy bien que haya diálogo, pero creo que aquellos que ya estuvieron en la función pública deberían dar un paso a costado y darle lugar a la gente más joven, para que la gente, el pueblo argentino empiece a pensar, bueno, no se instalan para siempre. Si a mí con 4 años de estar en la Cámara de Diputados ya hay quienes dicen que estoy instalada y atornillada 4 años, cuando sabemos que hay diputados de más de 20 años dentro, imagínate lo que está pensando. La ciudadanía argentina está cansada de los políticos, está cansada de todos nosotros. Nos ven y están enojados. Entonces tenemos que aprender a dar señales, que sí haya acompañamiento, que sí haya diálogo, que sí haya unión dentro de los sectores que piensan iguales, por un país, por la Argentina, nada más. No estoy en desacuerdo que exista un diálogo con Unidad Ciudadana, ni que exista un diálogo con... Quizás mi límite absoluto, obviamente, es con Macri, con el PRO, porque obviamente lo rechacé mucho cuando fue diputado con Menem, precisamente por el tema de los jubilados, que es lo que me impone a defender este sector, y realmente sé que no va a cambiar y sé al desastre que le va a llevar a los jubilados. Pero bueno, hay otras, no creo que no haya otras opciones, más allá del diálogo que pueda existir. Gracias, Mirta. Esperemos que así sea. Digo, a mí me parece esa demanda que marcaba Carlos recién desde la población está, y creo que además los dirigentes que deberían resolver esto no son más que 4 o 5, si uno se pone a pensar que tendrían que tomar esa decisión y lograr algún tipo de unidad frente a esto, porque está claro lo que decía Mirta recién, el punto, el factor común al cual todos enfrentan, está claro cuál es este gobierno y sus políticas. Gracias, Carlos, Alejandro, Leo, Ricardo, Mirta, por haber estado acá esta noche. Un lujo total, se nos fue el tiempo y nos vemos el jueves que viene, como siempre, acá a las 9 en CN23. Chau. Atilra,
es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud.